La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército y experto en temas de seguridad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de Prestigioso Medio de Comunicación. Gracias por la invitación. ¿Qué implica, Mario, esto de que estarían algunos sectores del país bajo la gobernanza criminal? Gobernanza criminal básicamente es el control que ejerce una organización delictiva sobre un espacio territorial en el cual ha comenzado a desplazar desde algún tiempo atrás a las instituciones gubernamentales y ha comenzado a tomar el control. La gobernanza criminal tiene tres actores. El primero, las organizaciones delictivas. Segundo, el Estado. Y tercero, la sociedad como tal. Esta gobernanza puede ir variando dependiendo de la fuerza y la magnitud de la presencia del Estado en cierto espacio territorial. En algunos casos, como en Esmeraldas, hay un abandono del estamento gubernamental en ciertas áreas específicas y eso genera que el crimen organizado, la delincuencia común, vaya ganando espacio. Lo grave del tema es lo siguiente, que con el pasar del tiempo, esta gobernanza criminal lo que va a ejercer va a comenzar a tomar el control de ciertas actividades gubernamentales. Por ejemplo, va a proporcionar seguridad a la sociedad. Va a... Y cobrar por ella, como son las vacunas, y cobrar por esa seguridad. Cobrar por esa seguridad. Va a proporcionar, por otro lado, solución a conflictos. Si es que hay algún problema entre familias, va a decir, no, señor, de aquí se establece estas cosas, esta normativa. Por otro lado, va a tratar de proporcionar ciertas fuentes de ingreso o de trabajo. En definitiva, más o menos lo que quiero reflejar con ese artículo es que en Colombia ya se vivió este tipo de gobernanza criminal. ¿Se podría decir, Mario, entonces que... o podríamos asegurar que existe ya territorios en el Ecuador donde el Estado ha sido desplazado por las bandas del crimen organizado? Yo creo que sí. ¿Por qué le digo esto? En Guayaquil hay algunos sectores, por ejemplo, si es que me permite citarlos algunos de ellos, mismo en Esmeraldas, por ejemplo, la Guacharaca, donde acaban de... dos cuerpos colgados. El sector Aire Libre, el sector de La Ribera, en la ciudad de Guayaquil, Nueva Prosperina, Flor de Bastión, El Fortín, Ciudad de Dios, Socio Vivienda, Monte Sinaí, algunos de los lugares en donde la presencia del Estado y de la fuerza pública es mínima o es nula y donde la actividad de estas organizaciones se ha incrementado y se ha posicionado de mejor manera. La situación que vive hoy en día Esmeraldas y específicamente el barrio que usted mencionó, donde aparecieron las dos personas colgadas en un puente peatonal, este sector de la Guacharaca, ¿podríamos compararlo con lo que pasó en Medellín en la época del cartel de Pablo Escobar? Sí, en cierta forma, porque así comenzó. En las zonas de las barriadas, en donde comenzó a tomar posicionamiento, se fue creando lo que se llama un verdadero fortín. Fortín en el sentido de que se blindaba esta estructura barrial y al interior, pues, había la protección que daba el barrio al caudillo, a la organización delictiva. Era una mezcla de colaboración indirecta porque cualquier actividad extraña en el barrio era informado inmediatamente hacia los diferentes miembros de esta organización. Entonces el barrio comienza a trabajar directo o indirectamente en este tipo de posicionamiento o de gobernanza criminal. ¿Cuál es el interés que tienen estas bandas del crimen organizado, del narcotráfico en Esmeraldas? ¿Por qué ese aumento tan repentino del conflicto armado en esta zona del país? Es porque existe al momento un vector que se ha ido incrementando y que a raíz del año 2021 al 2022 hay un incremento de cerca del 46% de la producción de cocaína. Esto implica que el vector que comprende el departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas saque mayor producción de cocaína. Por ahí sale el 75% de la producción de cocaína de Colombia. Entonces, eso ingresa directamente al Ecuador cerca del 37%, que son aproximadamente unas 500 a 700 toneladas. Por ahí va el orden. El problema radica en que este desbordamiento hacia nuestro territorio
pues origina una mayor competitividad entre las organizaciones delictivas y una mayor proliferación de estas organizaciones en territorio. Cada una de ellas quiere controlar un espacio territorial. Ejerciendo más violencia. Exactamente, pero ese espacio territorial, ¿por qué lo controla? Porque por ahí atraviesa un corredor de movilidad hacia un centro de acopio o una plataforma internacional. Entonces ellos cubren eso, protegen eso para poder asegurar la carga y la entrega en puerto. Eso es lo que está sucediendo y esto va a seguir incrementándose. No estamos considerando al momento un nuevo actor que está en el escenario ya de la frontera, y este nuevo actor es el Cartel del Golfo, que se desplaza desde el sector de la frontera entre Colombia y Venezuela en el vector que va hacia el Golfo de Maracaibo. Se desplaza. ¿Por qué se desplaza? Porque por Venezuela solo sale el 15% de la producción de cocaína de Colombia. Entonces, si es que por el territorio ecuatoriano sale el 75%, esto atrae automáticamente a otros actores del crimen organizado transnacional y comienzan a ver ese como un espacio donde pueden hacer mejores negocios. Por eso es la cantidad de violencia e inseguridad que tiene al momento esa provincia. ¿En qué otros territorios del país, además de Esmeraldas, se podría visibilizar esta gobernanza criminal? En Esmeraldas hay algunos sectores, por ejemplo, voy a ir situando los que están al momento, son como 9 o 10 a nivel nacional, pero en Esmeraldas tenemos 2, uno en el sector de San Lorenzo, otro Mataje Alto, 2 en desarrollo en barrios internos de la ciudad de Esmeraldas. Uno de ellos puede ser la Guacharaca, otro puede ser Aire Libre, otro puede ser el sector Herberas, que ya están ahí posicionados. Más hacia abajo, en el sector del límite provincial entre Esmeraldas y Manabí hay otro. Uno en el límite provincial entre Manabí y Los Ríos hay otro. En Puerto Viejo hay otro. En Guayas hay 4, 2 ubicados, uno en el puerto y otro en Durán, claramente establecidos con organizaciones delictivas operando, y 2 que están en estos barrios que acabo de mencionar justo por esa zona, instalados y en proceso de desarrollo. Uno más abajo, en la provincia del Oro, especialmente en el sector que es de Huaquillas, en donde aproximadamente tenemos alrededor de 35 megabandas o bandas pequeñas que trafican y se trasladan en ese entorno, solo nacionales, aproximadamente alrededor de unas 27 a 37 bandas en el territorio peruano. Todas estas operan en ese sector y mantienen un negocio permanente. Esos se llaman santuarios y esos son básicamente esta gobernanza criminal. ¿Y esta gobernanza se está organizando o se está planificando desde el interior de las cárceles del país donde se dice que están tomadas por las bandas criminales? Una gobernanza criminal, ejemplos de gobernanza criminal son, por ejemplo, lo que pasa en las cárceles. La cárcel es una gobernanza criminal porque ahí el Estado fue retirado de su competencia de rector de las cárceles. ¿Quién ejerce el control? Es básicamente las megabandas. Entonces me está diciendo, Mario, usted que el discurso gubernamental de que el Estado sí tiene el control de las cárceles y todos los territorios del país está demostrándose que eso no es así, que es una falsedad, entonces, con lo que usted me está diciendo. Le pongo ejemplos concretos. ¿Usted cree que el Estado está manejando el control de las cárceles? Si le acaban de hacer hace unos días atrás, en pleno estado de excepción, una farra por el cumpleaños de alguna persona ya en el interior del penal, le acaban de hacer con juegos pirotécnicos y con todas las situaciones. Hablan de control, acaban de haber masacres hace unos días atrás, con tanta cantidad de fallecidos, incinerados, desmembrados. ¿Eso es control? Si eso es control, entonces, señores, estamos completamente equivocados, pues. Eso no es control. El fin de semana en la cárcel del Inca, 2 muertos. Exactamente, ¿eso es control? No es control. O sea, esa es una mentira permanente que se le dice al pueblo ecuatoriano para tratar de cubrir la ineficiencia de un gobierno que no puede solucionar los problemas. Ahora, eso en el tema carcelario. En el tema de la frontera norte, el momento que grupos, sean estos narcodelictivos, sean estos de narcotráfico, narcoguerrilleros y disidencias que están operando allá, comienzan a establecer ciertos controles y ciertas acciones en territorio y desplazan a la población hacia el interior,
ese momento se está ejerciendo una gobernanza criminal en esa zona, porque ahí hay ese tipo de estructuras. O lo que está pasando en los barrios, en donde la fuerza pública evita ingresar o no ingresa porque tiene también temor de ingresar a esos sectores. Entonces, ahí se generan las gobernanzas criminales. Pero ¿cuál es el objetivo de la gobernanza criminal? Perdón. El objetivo de la gobernanza criminal es crear un bastión político para posteriormente ingresar en el escenario político, ya no solo dedicarse al tema delictivo, sino ingresar en el escenario político como actores políticos para poder comenzar a controlar la administración del Estado. Lo que pasó en Colombia específicamente. Correcto. Y lo que posteriormente veremos es que eso se va a dar y, consecuencia de eso, un Estado fallido. Ahora, usted dice que entonces estas bandas criminales estarían sustituyendo al Estado en sus funciones con este tema de gobernanza criminal que tienen en algunos sectores como los que mencionó usted en Esmeraldas. ¿Eso quiere decir que empiezan a impartir una especie de justicia social, entre comillas? El momento que hablamos de gobernanza y hablamos de estas organizaciones delictivas, ellos comienzan a tomar el control. Entonces, si es que ahí había policía, ahora hay estas organizaciones que establecen, por ejemplo, si alguien va a robar en esa zona, pues, y no es de la organización o tiene algún problema con la organización, inmediatamente es ajusticiado. Entonces, se establecen ya ciertos parámetros de seguridad dentro de ese espacio territorial claramente definido. Lo que pasaba en Medellín, y usted lo acaba de manifestar perfectamente. Ahora, el Estado siempre ha dicho que se trata de una disputa por los territorios, por dominar los territorios de la guerra, este excedente, este aumento de la violencia criminal. Sin embargo, también se ha hablado de otros factores y creo que es importante mencionarlos, como por ejemplo que según datos oficiales, más del 25% de la población esmeraldeña percibe un ingreso familiar de $48.24 al mes. Esmeraldas es una de las provincias con menores ingresos, con menores accesos a la educación, a la salud, a la nutrición en todo el país. ¿No son estos factores también pues los que permiten este incremento de la violencia en este territorio, esta gobernanza criminal? Usted acaba de mencionar dos grandes potenciadores, que son los que utilizan las estructuras delictivas para enquistarse en el estamento social. Y estos dos potenciadores son la pobreza y la inequidad. Dos factores que atraviesan transversalmente el escenario nacional y también regional, porque no solo el Ecuador, esto es regional. Entonces, ningún gobierno hasta la presente fecha en América Latina, y peor en el Ecuador, ha logrado solucionar los problemas de pobreza e inequidad. Entonces ahí está el caldo de cultivo que utilizan estas organizaciones para seguir reclutando gente. Y eso es lo que tenemos. Entonces ahí están. Por eso es que yo soy muy contrario a la política del gobierno que habla de que se tiene que incrementar el pie de fuerza. Sí, hay que incrementar el pie de fuerza en ciertas partes, pero lo más importante para combatir el crimen organizado transnacional, la delincuencia y la inseguridad, es invertir en lo social, señores. Presidente, invierta en lo social, invierta en mejores condiciones de vida para los ecuatorianos, salud, educación, fuentes de trabajo, por citar algunas cosas. Ahí verdaderamente va a comenzar a cambiar el escenario nacional y esa gobernanza va a irse para un lado. Es decir, el gobierno, Mario, no puede tomar medidas para controlar la violencia sin atacar también de la mano a la desigualdad en el país. Son las dos cosas, van paralelamente. O sea, usted trabaja con seguridad y genera desarrollo, pero si es que no tiene los dos componentes articulados adecuadamente, planificados para poder actuar, solo emplea el tema de seguridad, el resto se le comienza a desbaratar. Tiene que ir las dos cosas al mismo tiempo. Y por eso es que se repite permanentemente que el Estado tiene que hacer presencia, no solo los militares o los policías, tiene que hacer presencia las otras funciones del Estado en territorio. ¿Se aprovechan entonces las bandas criminales de la falta de presencia del Estado en los territorios? De eso vive el crimen organizado transnacional, de eso viven las bandas. Si el Estado no tiene presencia, quiere decir que el Estado está retrocediendo, el Estado está cediendo espacios. Y esos espacios, el que no lo controla, pues el otro lo controla inmediatamente. Y eso es lo que estamos viendo. Eso justamente se llama gobernanza criminal. Si el Estado no tiene el control del territorio en sí, si no tiene el control
de las cárceles que están dominadas por el crimen organizado, ¿qué acciones le faltan al gobierno por tomar? Hay algunas acciones que se le ha venido recomendando al presidente de la República. Por ejemplo, una cosa que me parece que está comenzando a dar buenos resultados, la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. Yo he hecho un análisis de los trabajos que está haciendo esa Fuerza de Tarea Conjunta y verdaderamente es un trabajo titánico. Están con patrullas permanentes en frontera para poder taponar el ingreso de droga al país, que me parece fabuloso, ahí está bien. Por otro lado, están comenzando a entrar a los barrios, a estos barrios que son bastiones permanentes de crimen organizado. Impenetrables por la policía en muchos casos. Están comenzando a ingresar. ¿Que han ingresado con tanquetas? Sí, señor, es verdad. Están ingresando con tanquetas, pero ya estamos haciendo presencia en esos sectores. Y eso hay que reconocerle a esa fuerza de tarea, que con pocotón de dificultades que tiene, con falta de presupuesto, con falta de vehículos, con falta de armamento, está haciendo presencia y recuperando la soberanía en esa provincia. Eso me parece formidable. Pero como lo decíamos anteriormente, Mario, también ahí se tiene que trabajar en el tema social, ¿no? El ministro de Deportes también me decía que están generando esto del hincha del barrio en cada uno de estos sectores, precisamente los más conflictivos, entrar con alternativas para los jóvenes, para que dejen de unirse a las bandas delictivas y puedan tener otro norte a dónde mirar, porque la verdad que lo único que ven es violencia, drogas, criminalidad, y eso es lo que creen ellos que es su futuro, porque no ven otra opción. Hay que cambiar la imagen de lo que proyecta el Estado y de lo que proyecta la sociedad. Que nuestra juventud no vea violencia, que nuestra juventud vea un proceso al final del túnel, aunque sea un agujerito chiquito, un poquito chiquito de desarrollo, de una visión de dónde puedo cambiar como persona, como sociedad. Eso es lo que necesita y para eso, señores, no necesitamos incrementar el pie de fuerza, necesitamos darle oportunidades a la gente para que verdaderamente cambie la gente, cambie la sociedad y cambie el Estado, porque si no, pues estaríamos arando en el mar y más pie de fuerza, más violencia, más pie de fuerza, más violencia, y esto no va a acabar jamás. Usted antes de que le interrumpa, iba a comentar sobre otra alternativa también para otra decisión que debería tomar el gobierno, además de la que está implementando en Esmeraldas en esas zonas de difícil acceso. ¿Cómo no? La otra, hay algunas alternativas que presentamos nosotros al gobierno como parte del observatorio, pero lo importante ahí, la segunda es y vital, es la militarización temporal de puertos y aeropuertos. ¿Por qué es tan importante esto, señores? Porque toda esa droga, esas 700 toneladas que ingresan a territorio ecuatoriano, ¿salen por dónde? 52% por el puerto de Guayaquil, 35% por el puerto de Manta, 10% por el puerto Simón Bolívar, 3% por el puerto de Esmeraldas. Entonces ahí tenemos otro problema. Si ya taponamos el ingreso, taponemos también la salida, de tal manera de que nuestra imagen en el contexto internacional no se vea cada vez más afectada. Porque supuestamente el gobierno dice, necesitamos atraer capitales. ¿Quién va a traer capitales a invertir en un país calificado como altamente corrupto? Una de las principales ciudades a nivel de Latinoamérica, me refiero a Esmeraldas, con la calificación de más violenta a nivel regional. Un país que tiene al momento el índice del 20% de muertes, eso ahuyenta los capitales y las inversiones internacionales. Entonces, lo que necesitamos es cambiar eso. ¿Y cómo cambiamos? Taponando la salida de droga. Segunda recomendación. Tercera recomendación. Es necesario cambiar el modelo que tenemos al momento de seguridad ciudadana o seguridad comunitaria. Ese es un sistema que fracasó, señores, porque tenemos PAI, UPC, circuitos, subcircuitos que no sirven para nada. Y no es que por la Policía Nacional, es porque el Estado, no solo todos los estados no pusieron los recursos para que puedan verdaderamente esos pequeños puntos de seguridad puedan desarrollarse. No, los abandonaron. Entonces, ¿de qué sirve? Ahí hay un UPC con 2 policías sin una moto ni un patrullero y tienen que andar mendigando. Ya vimos que recién asesinaron a una mujer policía dentro de un UPC, solo para darnos cuenta el nivel de poca reacción que tienen estos puntos, ¿no? Ahora están hablando de cuarteles intermedios. Señores, ¿cuál es la solución al tema? La solución al tema es presencia disuasiva permanente, en donde se integren todos los componentes de seguridad de una localidad.
Fuerza Terrestre, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Fiscalía General, policías metropolitanas, empresas de seguridad privadas previas de una capacitación adecuada, para de esa manera formar lo que se denomina fuerzas de reacción antidelincuencial, patrullajes 24 horas. Hay que hacer una reingeniería total del sistema de inteligencia, que hasta ahora no pega una. Hay que hacer una reingeniería total del sistema judicial, que es el bastión que utiliza el crimen organizado para levantar todos los días en este país la bandera de la impunidad. Entonces, ahí tenemos un sinnúmero de trabajos que tiene que hacer el Estado, y la sociedad lo que tiene que hacer es exigir que eso se cumpla. Hay mucho por hacer, Mario, y hay que hacerlo ya. No hay que seguir haciendo análisis ni sentarse a conversar. Hay que hacerlo ya, porque están ganándonos terreno la delincuencia organizada. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Una buena tarde. Agradecemos a Mario Pazmiño, experto en seguridad.